El yo soy. El yo soy, dice la hermana. ¿Cuál creen que sea el que más se repita en la Biblia? Que Jesús decía de sí mismo. El Hijo del Hombre, dice la hermana. ¿Alguien más tiene otra respuesta? El Mesías. ¿Cuál más, hermanos? ¿Qué otros títulos recuerdan que Jesús se refería de sí mismo? Principio y fin. Hay diversos títulos, como les decía, por eso estamos haciendo esta serie. Ahora sí. El que más, El camino. Hay varios del camino. El Hijo de Dios. Les digo, hay diversos títulos, pero como les digo, hay uno que Jesús repite muchas veces. Ya lo dijeron, es el del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un título que a lo mejor al leerlo creemos entenderlo. Entonces, el tema de hoy vamos a ver a Jesús, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Ese es el título, hermanos, que se repite, dice, algunos datos, entre 82 y 88 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, si es un título, como dijo la hermana Elvia, que Jesús usa mucho para referirse de él, el Hijo del Hombre. ¿Qué creen, hermanos? Les digo, no importa si se equivocan, si dicen algo mal, aquí estamos para aprender y por eso lo vamos a explicar. ¿A qué creen que se refiera el título o el nombre de el Hijo del Hombre? ¿A qué creen que apunte o qué creen que es lo que revele en este caso de Jesús? Pues que fue, vamos a decir, nacido de la mujer, o sea, Ok, o su humanidad. Ok, ok, ¿a qué apunta que es hombre, por así decirlo? ¿A qué más creen que apunte, hermanos? ¿Qué creen que Jesús quería decir con hijo del hombre? Pues el que anduvo en la tierra, ¿no? ¿A que anduvo en la tierra? Ok. Fíjense, es un título importante porque Jesús se refería muchas veces de él como hijo del hombre. Entonces, lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos incluso dicho, lo hemos repetido en versículos, pero por eso yo les preguntaba, ¿a qué creen que se refiera como hijo del hombre? Yo antes de conocer la profundidad de esto, yo entendía, bueno, se me hace, porque incluso lo repite más que hijo de Dios. Entonces se me hacía como que yo pensaba que era solamente, como ustedes dicen, es solamente refiriéndose a la humanidad. Es mucho más profundo que eso. Pero a lo mejor pensaba, no, pues hijo del hombre, literalmente la palabra me refiero, pues es cualquier hijo de un hombre, ¿no? Pero si bien en este caso, en Ezequiel y en la Biblia en general, se refieren muchas veces, como hermano dijo, a hijo de hombre como alguien que es hijo de un hombre. Así literalmente eso, que es humano, que es débil, que su naturaleza es humanidad. El hijo del hombre, en este caso, cuando Jesús se refería, es mucho más profundo que eso. Vamos a ir ahí a Daniel, si gusta acompañarme. Daniel 7 y cuando esté ahí me indica con un amén. Amén. Daniel 7, versículo 13. Ahí te mandé el link al Discord. O igual ahorita te digo cuando lo pongas. Nada más para que lo veas. Igual con el de la tele si no se escucha. Daniel 7, 13.
Se los voy a leer, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Muchos eruditos creen que cuando Jesús se refería a él como hijo del hombre, apuntaba a la visión, en este caso de Daniel 7:13. Eso lo voy a anotar aquí para que son versículos clave. Cuando Jesús se refería a él como hijo del hombre, a diferencia de lo que a veces se cree que, bueno, es que Cristo quería decir que era hombre o era humano, y si bien ese concepto se usa algunas veces en la Biblia de esa manera, refiriéndose a una persona, en este caso, cuando Jesús hablaba y se refería a él como hijo del hombre, apuntaba a ese hijo de hombre que Daniel estaba en su visión. A ese hijo de hombre, el cual dice aquí que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas, dice, le sirvieran. Su dominio no es un dominio pasajero, es dominio eterno, que nunca, dice, pasará, y su reino uno que no será destruido. Por eso yo les decía, este concepto de Jesús como el Hijo del Hombre, porque lo fácil sería, la semana pasada hablamos de Jesús como Hijo de Dios. Bueno, ese apunta a la divinidad de Cristo, amén. Entonces, por consecuencia, Hijo de Hombre apunta a la humanidad. Pero como les digo, es más complejo que eso. Normalmente, vamos a ver ahorita que Hijo de Hombre apunta mucho más a su divinidad. Por eso hablamos dos temas: Dios, Jesús como hombre. Ahora no estamos hablando exactamente de su humanidad o de su divinidad, pero estamos hablando de qué significan los títulos de Jesús, qué significa hijo del hombre y por qué Jesús lo explicaba tanto. Todo el pueblo judío conocía esta historia de Daniel, esta visión de Daniel, de aquel hijo del hombre que había de venir. Aquel hijo de hombre al cual se le iba a dar todo dominio, dice, poder, gloria, que iba a venir en las nubes. Que ese dominio no iba a ser pasajero, sino iba a ser un dominio eterno. Vamos a leer ahí también Lucas 21:27. Lucas 21:27. Amén. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, dice aquí. Hay diferentes versículos, hermanos, que nos hacen entender y comprender que Jesús estaba diciendo que Él era ese Hijo de Hombre, aquel que iba a venir en las nubes, aquel que iba a venir nuevamente, que vendrá en una nube, dice, con poder y gran gloria. ¿Por qué creemos que habla del Daniel? Porque Daniel también dice que ese, igualmente, Hijo de Hombre, dice, fue dado dominio, gloria y reino, poder y gloria. Vamos también ahí a Mateo. Mateo 26. Amén. Mateo 26, versículo 64. Más adelante. Vamos desde el 63, se lo voy a leer, dice,
Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora, dice, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando Jesús entregó su vida, dice, subió a la diestra del Padre. Se le dio una gloria muy alta que nadie más ha tenido. Dice, se glorificó hasta lo sumo. Eso es lo primero. El Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y luego dice, y viniendo en las nubes del cielo. Aquí yo pienso que habla del futuro, ¿no? Cuando Él ha de venir como juez, como aquel que va a demostrar el dominio y el poder que se le ha dado, la autoridad que a Él se le ha dado. Por eso dice, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y a Él también viniendo en las nubes del cielo. Por eso creemos que el título de Hijo de Hombre, si se fija, en todos los versículos que hemos leído, no está solamente apuntando a su humanidad. Es más, creo que apunta a algo más. Y es que el título de Hijo de Hombre apunta a un título profético, apunta a el Mesías, apunta a aquel que ha de venir, aquel que se le ha de dar el dominio, el poder y la gloria, aquel a cual su reino será eterno. Vimos ahí también en Samuel. La palabra del Señor nos habla que el título de Hijo de Hombre no solamente es como nosotros decir, el hijo de Juanito, el hijo de Juanita. No, es un título que refleja algo profético, que refleja o apunta hacia algo. En este caso, es a ese hijo que iba a venir en las nubes. Es a ese hijo que iba a demostrar su poder, su gloria y su dominio, que es Cristo Jesús. Y lo vemos aquí. Bien, se le fue cuestionado a Jesús y le dijo, ¿por qué tú? Porque a lo mejor usted póngalo así. Muchas veces en la Biblia había unos que se le llamaban Hijo de Dios, en este caso Israel, en este caso a todos los personajes que vimos anteriormente, se les llamaba hijos de Dios. Algunos judíos se identificaban, nosotros somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué con ellos no se enojaban? A muchas personas se les decían hijo de hombre, porque la palabra hijo de hombre o hijo es solamente asociarlo con un grupo, en este caso de un hombre. Entonces, ese es un humano. ¿Por qué nosotros creemos que Jesús estaba diciendo que Él era alguien divino, que era realmente el Hijo de Dios? Por la reacción de las personas, en este caso de los religiosos. ¿Por qué con Jesús sí lo mataron? ¿Por qué a Él sí lo perseguían por lo que decía? Era porque Jesús no solamente estaba diciendo, soy hijo de Dios como todos ustedes, o soy hijo de hombre como un humano. Era porque Jesús estaba declarando que Él era el Hijo de Dios, que era el Hijo del Hombre. Amén. Y eso causó un revuelo. Por eso dice, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, dinos. Él que les dice, tú lo has dicho. Por eso Jesús fue llevado a la cruz. Atrás hay algo más grande, que era cumplir su propósito y salvarnos. Pero ¿por qué en el contexto histórico las personas empezaron a decir crucifíquenlo? Porque estaba comparándose con Dios. Porque estaba tomando un título muy grande, el cual Él merecía. Amén. Y a lo mejor muchas veces, no, es que Jesús solo fue un profeta más, existe el Jesús histórico, pero el que tú me llamas que era igual a Dios no existe. La Biblia no nos refleja eso. Ahora te van a decir los testigos de Jehová. No, es que mira, y te van a enseñar los versículos que leímos de Jesús como hijo por obediencia. Es que mira, Él se somete al Padre, entonces es más grande el Padre. Es que mira, Él dice que no viene a hacer su voluntad, sino la del Padre. Pero la palabra de Dios es clara cuando nos refleja los títulos que no a cualquier persona se le iban a dar. En este caso de como el unigénito Hijo de Dios. En este caso como el Hijo del Hombre. No que era humano, sino que era algo más allá, profético. Aquel que se le iba a dar el dominio, el poder y la gloria. Amén. Es por eso que nosotros debemos entender, hermanos, porque le va a llegar un testigo de Jehová o una persona que no cree que Jesús sea Dios y le va, no, es que mira, a ver, ¿cuál es el título que más usa Jesús? El de Hijo de Hombre, porque Él se quería identificar que Él era hombre y que Dios era Dios. Le van a llegar así y usted va a decir, no, sí es cierto. Entonces le van a llevar de encuentro. Pero si usted lee, cuando Jesús se refiere a Él como Hijo de Hombre, no es
aspectos humanos, no está apuntando a humanidad, está apuntando al Hijo de Hombre profético, aquel que iba a venir. Dice, desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Es algo que un humano no podría hacer. Y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, el título de Hijo de Hombre apunta a algo más allá solamente que decir que Jesús era humano. Vemos aquí que es el cumplimiento del Mesías, del Hijo del Hombre profético. Les traje un video, hermanos, que nos va a reflejar un poquito más, entender y comprender este título de Hijo de Hombre, que, como les digo, no era un título desconocido para los judíos. A lo mejor para nosotros es un poquito desconocido, pero para los judíos no era. Para ellos decían, Hijo del Hombre es alguien grande, es al que se le va a dar la autoridad, es al que se le va a dar el dominio, el poder y la gloria. Entonces, tendría que ser alguien grande, no alguien humano. Para ellos era su lógica. En este video vamos a ver cómo explican que ese título estaba incluso desde antes. El Hijo del Hombre, aquel que representaba a la humanidad, pero que no podía ser solamente alguien, una persona común. Si gustas ayudarme a ponerlo. Por acá se los quito. Notarás que el título más frecuente que utilizan las personas para describir a Jesús es el Mesías. Esto es, el Mesías. Pero sorprendentemente, Jesús casi nunca usó esta palabra para describirse a sí mismo. En lugar de eso, se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Bueno, la frase viene de un capítulo importante del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel era un prisionero de guerra israelita quien fue obligado a vivir en el imperio de Babilonia y trabajar para el orgulloso y violento rey que destruyó su hogar. Eso suena. Y mientras estaba viviendo y trabajando en Babilonia, Daniel tuvo un sueño profético muy loco. ¿Estás listo para escucharlo? Estoy listo. Él vio 4 bestias saliendo de un mar oscuro, animales híbridos que parecían monstruos, cada uno más terrorífico que el anterior. Y la 4ª bestia es tan gigante que no hay nada para compararlo con ella. Y es violenta, dejando muerte y destrucción a su paso. ¿De qué rayos trata todo esto? Bueno, se le dice que estas bestias simbolizan a reyes violentos y orgullosos y a sus imperios. Oh, ¿como el imperio del que Daniel es esclavo? Sí, y estas criaturas podrían parecerte raras a ti, pero estas imágenes están desarrollando un tema bíblico importante. Como los humanos, son esas criaturas extraordinarias, capaces de hacer mucho bien y hacerte mal. ¿Cómo nos podemos comportar como animales, Sí, mira las primeras páginas de la Biblia. Dios crea juntos a las bestias del campo y a los humanos, a todos del polvo. Pero luego los humanos son separados y se les asigna la tarea real como imagen de Dios. Entonces, los humanos son como animales, pero llamados a convertirse en mucho más. Sí, deben ser los representantes de Dios en la tierra, gobernando en su nombre como reyes y reinas. Pero sigue leyendo. Y los humanos son engañados por una bestia quien les dice que ellos podrían ser más que solamente compañeros de Dios. Sí, que podrían gobernar el mundo en sus propios términos, lo cual les parece bastante bien. Pero Dios sabe que esto será un desastre, así que expulsa a los humanos al reino de las bestias. El acuerdo se perdió. Pero Dios promete que un día nacerá un humano que no se rendirá ante la bestia. Más bien, él vencerá y golpeará a la bestia mientras es golpeado por ella. Ok, entonces, durante el resto de la historia bíblica, estamos esperando a este humano, pero en lugar de él, historia tras historia, encontramos a personas actuando como bestias. Sí, como en la siguiente historia acerca de Caín, quien estaba celoso y enojado con su hermano Abel. Dios le advierte a Caín que se está enfrentando con un impulso bestial llamado pecado, una clase de maldad misteriosa y oscura que consume a los humanos. Pero Dios dice que Caín puede dominar a la bestia si así lo decide. Pero él no domina a la bestia. Él permite que el impulso lo devore y se convierta en una bestia. Y luego, después de esto, los hijos de Caín esparcen su violencia animal. Y ello lleva a la fundación de toda una civilización conocida por su orgullo bestial, la ciudad de Babilonia. Ok, Babilonia. Entonces, adelantemos. ¿Es aquí donde Daniel está esclavizado y teniendo este extraño sueño? Exactamente. Ahora, mira lo que pasa después en el sueño de Daniel. Él mira el trono de Dios donde hay un tribunal. Y Dios condena a la bestia a la destrucción. Eso es genial. Y luego Daniel ve que en realidad hay más de un trono divino. Oh, cierto. El trono que la humanidad dejó atrás. Sí. No ha habido un humano capaz de vencer a la bestia y gobernar junto con Dios hasta ahora.
Daniel ve una figura llamada el Hijo del Hombre, que quiere decir un humano. Y él sube en una nube a la presencia de Dios y se sienta en el trono divino para gobernar el mundo. El acuerdo es renovado. Sí, y aún más, toda la humanidad adora y sirve a este Hijo del Hombre al mismo tiempo que a Dios. Oh, lo adoran. Así que este no es un humano ordinario. Este es como un Dios humano. Exactamente. Entonces, ahora puedes ver por qué, cuando entró en escena siglos después, Jesús de Nazaret eligió este título para sí mismo, el Hijo del Hombre. Él estaba diciendo que era ese humano verdadero, llevando a cabo la misión de confrontar a la bestia. Fue tentado a procurar poder en los términos de la bestia. Pero a diferencia de todos los humanos antes que él, Jesús resistió el impulso y expulsó a la bestia de la vida de las personas. Y le enseñaba a las personas cómo dominar a la bestia en lugar de ser dominados por ella. Entonces, ¿cómo dominas a la bestia? Bueno, Jesús lo hizo dando su vida. Espera, ¿dominar a la bestia muriendo? Sí, cuando Jesús estaba siendo juzgado en el tribunal de los hombres, siendo condenado a muerte, dijo: desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. Pero este es el momento en el que está a punto de morir. Exactamente. Desde una perspectiva, la cruz parece una herramienta de tortura bestial, pero Jesús la vio como su trono. Y en este trono, Él expuso la naturaleza subhumana de nuestra maldad, dejándola que hiciera lo peor. Y luego la venció con su vida y amor divino. La ejecución de Jesús fue el camino de su exaltación. Entonces Jesús es el primer humano que dominó a la bestia y como resultado puede aliarse a Dios para gobernar el mundo. Así que Jesús está convocando a la formación de una nueva humanidad, una que puede vencer a la bestia de la misma manera paradójica que Él lo hizo, dominar a la bestia muriendo. Y luego, descubriendo que la vida y el poder de Jesús pueden convertirse en nuestra vida y poder para poder gobernar el mundo como aliados de Dios, pero al estilo de Jesús, mediante el poder del servicio, la humildad y el amor sacrificial. Amén. ¿Sí lo entendieron? Amén. Creo que le voy a traer mejor video si se lo voy a poner por una hora, que explican mejor. Pero aquí está muy claro, hermanos. Digo, aquí hacen referencia al sueño de Daniel, por eso le llaman bestia. Pero podemos decir bestia, que es ese pecado que hay en nosotros. Como el Hijo del Hombre, el Señor Dios les había dado a la humanidad algo que nosotros no tenemos, pero que Adán y Eva gozaron. Ese título de ser gobernadores de la tierra, de lo creado. Pero eso lo perdieron. Dice, ahora fue creado un nuevo, estaba esa vacante, como quien dice. Estaban las personas esperando a ese Mesías que ha de venir. Por eso se le llama, y leímos ahorita, ese postrer Adán, el nuevo Adán. Amén. Porque se nos refleja que Cristo representa la nueva humanidad. Por eso Jesús, y ahora todo está más claro, la razón por la que Cristo se hizo carne. Porque tenía que representar a ese humano, el cual dice ahí, y vemos que nunca nació. No había nacido ese humano, el cual podía realmente vencer esa bestia, ese pecado, y tener ese trono, el cual Cristo sí logró, y era el único, por eso es el unigénito que podía hacerlo. Amén. De tener ese lugar en el cual se dice que se le adora igual que a Dios, porque Él es Dios, pero también es humano. Y este título de Hijo de Hombre, si se fija, pues apunta a algo mucho más grande que solamente decir, bueno, es que Jesús decía que era humano. O algunos dicen, no, es que Jesús quería verse humilde al decir Hijo de Hombre. La realidad es que no es una expresión de humildad, sino una declaración de autoridad. Yo soy el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre tal. Y el Hijo del Hombre tiene el poder para perdonar pecados. Y el Hijo del Hombre lo verán en la diestra del Padre, del poder de Dios, y vendrá en las nubes. A Él se le da el dominio, la gloria y el poder. Entonces, el título de Hijo de Hombre representa la autoridad que tenía Cristo. Y que solamente ese hombre, ese humano que era Cristo, iba a poder cumplir. Vemos ahí Jesús hablando. Y aquí que dice Mateo 6, 26, 64, hace un paralelo con lo que es Salmo 110. Si gusta también leerlo ahí. Ahí mismo en Mateo 26, 64 y Salmo 110. Perdón, es en el Salmo 110, pero hace referencia en Lucas 20, 41. Lucas 20, 41.
ahí le cuestionaron nuevamente. Usted está viendo cómo los religiosos están interrogando a Jesús porque está haciendo declaraciones muy fuertes, que Él es igual a Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo del Hombre. Aquí en Lucas 20:41 dice, acechándole, perdón, 41. 20:41 dice, entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Es lo que dice Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Entonces Jesús le dice, David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Dice. Por eso Él les hace la pregunta a ellos, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Si bien en la descendencia, dice la palabra de Dios, que iba a nacer de la descendencia de David un reino eterno, lo vimos ahí. Este rey que iba a nacer y que Jesús hace referencia aquí, David pues le llama Señor, dice. Entonces, ¿cómo es su hijo solamente? Bueno, es que él no solamente tenía esa descendencia, sino como Jesús dijo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy. Amén. Entonces, en su línea o el linaje humano viene de la descendencia de David, pero ese humano no era un humano ordinario como vimos ahí, sino que era el mismo verbo que estaba con el Padre y el verbo era Dios, dice la palabra. Su descendencia trascendía más allá de solamente David. Entonces por eso dice, ¿cómo dicen que Cristo es hijo de David si David le llama Señor? Por esta razón, porque antes que Abraham fuese, yo soy. Porque dice Jesús que en el principio estaba con Dios. Jesús no empezó a existir desde que se desarrolló todo el linaje de David. Jesús ya existía. El verbo ya existía. El Hijo del Hombre ya existía. Como decíamos, lo único que pasó fue que Jesús adoptó una naturaleza humana, pero su divinidad estaba y siempre ha estado. Y vemos, hermanos, a Jesús declarando esta autoridad que es como de hijo de hombre, que se le fue dada a él, aún sobrepasando los ritos religiosos del pueblo judío. En Marcos 2:28, en Marcos 2:28 nos habla una historia en la cual estaban, dice, los discípulos recogiendo espigas en el día de reposo. Se lo voy a leer completo, dice 23, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Recordemos que no será permitido trabajar por comida ni por nada en el día de reposo para los fariseos. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no era lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que estaban con él. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Dice 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué era lo que estaban haciendo los fariseos? Era reducir a Jesús a, esta es la ley, esto es lo que se hace, sométete a ella. ¿Y qué es lo que dice Jesús? El Hijo del Hombre es más grande, es Señor de ese día de reposo. Aún de eso es Señor. Entonces, ¿cómo le quieres venir a decir aquí al Creador de todo que no agarre de las espigas porque no es permitido? Jesús dijo, yo las creé, yo las hice para alimento. Aún yo soy Señor de tu día de reposo que tú dices. Yo tengo la autoridad, al Hijo del Hombre se le dio el dominio, el poder y la gloria y la autoridad. También hay otra situación que pasa, si quieren se las leo, es en Juan 8:43, dice,
Perdón, es en Lucas 5:24, donde se le refiere a Jesús y le preguntan, hay un revuelo porque la gente le decía, solo Dios tiene la autoridad para perdonar los pecados. Jesús en Lucas 5:24 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. ¿Qué significa la palabra potestad? Poder, autoridad. Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Lucas 5:24 dice esto, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, porque a Él se le fue dado el poder, gloria, dominio. Amén. Entonces, este título es mucho más grande de lo que creemos. Jesús, el Hijo del Hombre. No solo está diciendo, es otro hombre más, sino es el Hijo del Hombre. Aquel al que se le iba a dar poder, autoridad, dominio eterno. Por eso, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Por esto se hizo un revuelo. Hay uno que está diciendo que es igual a Dios. Porque lo era. Y esa es la realidad. Algunos no creyeron, por eso lo llevaron a crucificar. Pero él estaba diciendo la verdad. Era el Hijo del Hombre, el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo. Amén. Esta, si se ve, es la base de todo lo que nosotros creemos. Amén. Porque allá afuera le van a decir muchas cosas. Y si usted no está entendido, no es que la Biblia nunca habla de Jesús como alguien divino. Pues ¿qué Biblia estás leyendo, verdad? ¿Qué Biblia estás entendiendo? Que no estás entendiendo esta realidad que estamos viendo ahora. Que Cristo no solamente era o se identificaba, soy un humano más. No. Él realmente decía, hoy el Padre, uno somos. Amén. Antes que Abraham fuese, yo soy. No soy un simple profeta. Soy el Hijo del Hombre, al que se le dio la autoridad, poder y dominio eterno. Al que vendrá en las nubes como juez. Amén. Al que merece toda honra, gloria y honor, al que se le va a adorar y que toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor. Ese es el Cristo al que nosotros adoramos. Y a lo mejor ahorita usted ya está profundizando un poco, mucho más en Cristo. A lo mejor al principio decía, si es que Cristo es Hijo de Dios. Bueno, ¿qué significa Hijo de Dios? Yo soy Hijo de Dios también. Ahora, bueno, es que mira, Hijo de Dios se refleja la divinidad. Se refleja a que Él es igual a Dios, a que Él es parte de Dios, a que Él estaba con Dios y Él era Dios, dice la palabra. Así puede profundizar más en Cristo al entender sus títulos en este caso. Ya para finalizar, hermanos, solamente concluyendo todo lo que hemos visto, Mateo 16. Si le siguen diciendo, no, es que el Hijo del Hombre solo lo dice porque Él decía que Él era humano. Mateo 16:13 se lo puede enseñar. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros que Jeremías o algunos profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Que soy yo, dice. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Bienaventurado eres Jonás, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Los discípulos, o al menos, ya estaban entendiendo quién era Jesús, con quién estaban. Dice, con Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres ese Jesús. Y hay otro versículo, no me acuerdo si se los anoté. Así que se me pasó.
Que me lo busco. Fue el que leímos hace un momento en la tarea. Hebreos, vamos a leer desde el 1, Hebreos 1. ¿Lo tenemos, amén? Se lo voy a leer, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que ellos. Amén. Aquí nos refleja lo que es Cristo. Es aquel Hijo, en este caso entendiendo el título de Hijo del Hombre, al que se le dio, dice, se le dio en estos postreros días, nos ha hablado Hijo, a quien constituyó heredero, dice, de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí entendemos, hermanos, y poco a poco, conforme vamos viendo los títulos, vamos entendiendo la complejidad de lo que es Jesús o Cristo en este caso. Aquel que fue elegido para ser heredero de todo, pero no solamente nos habla de Jesús como ese heredero, sino como ese creador de todo lo que va a heredar. Hace esta comparación: constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo, el cual es Dios, dice la palabra, el cual fue heredero de todo, el cual creó todo, al cual todo lo que creó le fue heredado, el que es el resplandor y la imagen de Dios mismo. Si se fija todos los temas que hemos visto, hermanos, vamos a recordarlos rápidamente ya para terminar. ¿Cuáles han sido los temas que hemos visto, hermanos? Así que usted recuerde. Jesús, sumo sacerdote. Jesús como Rey. Jesús el Salvador. Como Dios, como Rey, como Salvador, como siervo, como Hijo, tanto Hijo de Dios como Hijo de hombre que vimos hoy. Los dos. Sumo sacerdote, Dios, Rey, Salvador, siervo, Hijo, hombre también dijeron. Hombre humano. ¿Ya son todos los temas o hemos visto más? Siervo, ¿sí lo escribimos también? Creo que ya, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, llevamos más porque son 2 hijos. Hoy vimos Hijo del Hombre, la semana pasada Hijo de Dios. Creo que ya son todos. Yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También hombre, ya está.
como rey también. Yo tengo aquí que son 9 clases, pero no todas las clases será un tema nuevo. Entonces se me hace que sí son 8. Jesús humano. Humano, hombre, es lo mismo. Sí, porque una fue hablando de la divinidad, humanidad. Entonces, todos estos son los temas que hemos visto, hermanos. Y en este versículo vemos cada uno de ellos. Como Dios, que se le dio la majestad, la misma imagen en su sustancia, aquel que purificó nuestros pecados, aquel que es el Hijo, hombre. ¿Por qué se los estoy poniendo? La próxima semana, hermanos, vamos a tener examen. No quiero que falte, no quiero que solamente venga una persona. Vamos a recordar todos y cada uno de estos. Es un examen que va a ser sencillo, voy a intentar hacerlo lo más fácil, entendible, que incluso si no viniste ese día lo puedas contestar, pero va a ser referente a estos temas. Igual si quieren se los pongo y se los paso a limpio para que los pueda entender. Se los voy a poner todos y la próxima semana pues les voy a poner este examen. Digo, va a ser un examen en el cual pues va a hablar de cada tema, cada cosa que hemos visto. En este caso pues hablando de Jesús, incluyendo hasta el día de hoy. Entonces van a ser, creo que son 8, 1, 2, 3, 4, 5, aquí son 2, 6, 7, 8, son 8. Entonces van a estar preguntas de todos esos temas, hermanos. Toda la clase próxima va a ser sobre eso, sobre un examen. Va a ser simplemente para que usted recuerde, refresque todo esto. Aún no se acaban los títulos de Cristo. Si usted sabe de la Biblia, hay demasiados. Estoy intentando ahorita dar los más importantes, o intentando dar como no los contrarios, pero sí los que generan un contraste. Empezamos por Hijo de Dios, Hijo de Hombre, Rey, Siervo, bueno, estos son 2, aquí Hijo de Hombre, Hijo de Dios. Entonces, igualmente, les digo, va a ser un examen sencillo, así que tráiganse su lápiz. Voy a intentar traérselo impreso para que no batalle o no pierda tiempo escribiéndolo. Yo solamente traigo un lápiz y si usa también una pluma. Entonces, no sé si tienen dudas o algo que quieran decir, algo que quieran agregar. Ahorita nada más, también se me olvidaba decirles, los que hicieron la tarea, pues me la entregan, para ya estar finalizando en esta hora, pues la escuela dominical. Pero ahora sí como que vamos a hacer un parteaguas, como si fuera mitad de semestre, ya la mitad o el examen, el próximo, de medio curso, va a ser sobre estos temas. Les digo, les recuerdo, ahorita les voy a enviar los temas que vimos, incluso si quieren les envío algunos textos o algo referente a los temas para hacer el examen el próximo domingo. Entonces vamos a hacer una oración, hermanos, en esta mañana, ya casi tarde, para pasar al culto del día de hoy. Ya nos pasamos un poquito, entonces para iniciar rápido y asimismo para que el Señor nos dé sabiduría para el próximo domingo, seguir entendiendo más sobre Cristo Jesús. Padre Santo, te doy gracias en esta mañana, Señor, por el día que nos prestas, porque nos da la oportunidad de venir a tu casa, Señor, y poder estar aquí conociendo más de Cristo, Señor. Dice tu palabra, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tu amor es tan grande que nos da la oportunidad de poder aprender y tener estos tiempos. Hoy te pido que nos des sabiduría a todos, Señor, que la necesitamos, que nos des paciencia, que nos des prudencia, que nos des inteligencia y toda la ciencia necesaria para poder entender más de tu Hijo Jesucristo, Señor. Esto no para envanecernos, sino para que nuestra respuesta de adoración y alabanza sea una respuesta más genuina, más enfocada a ti, oh Dios Padre, oh Cristo Jesús. Te doy honra y gloria, Señor, por este día. Nos ponemos en tus manos para seguir con este culto y para hacer tu voluntad con lo que hemos aprendido. Ayúdanos a amar, a reconocer también que Cristo es aquel Hijo de Dios, aquel Hijo de Hombre, a cual se le dio toda autoridad en la tierra, en el cielo, el cual está sentado a la diestra del Padre con poder. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.